Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Astrid Joana Muñoz Guerrero y en esta oportunidad realizaré la exposición de la fase 3, articular y comprobar la atención prehospitalaria a víctimas de munición sin explotar, artefactos explosivos improvisados y minas antipersonal. En esta oportunidad realizaré la exposición de manera individual, ya que los demás compañeros no realizaron aportes significativos para la consolidación del producto final. Planteamiento del problema. Los pacientes que han sido víctimas de minas antipersonal, munición sin explotar o artefactos explosivos improvisados que se encuentran en el ambiente prehospitalario se consideran pacientes de alto riesgo y eso se debe a las lesiones ocasionadas por este tipo de artefactos, entre las cuales se encuentran lesiones severas, trauma cráneoencefálico, torácico, facial, abdominal y pélvico, amputaciones, fracturas, quemaduras, infecciones, heridas secundarias causadas por las esquirlas, traumas acústicos, sorderas, traumas oculares, cegueras y afectación psicológica. La supervivencia de un herido por estos artefactos depende de los cuidados que se le preste en las horas cruciales inmediatamente después del accidente. La víctima debe recibir primeros auxilios, para lo cual hay que sacarla del campo minado sin poner en riesgo la vida de otras personas, detener la hemorragia y estabilizar el estado del herido, según el Comité Internacional de la Cruz Roja 2005. Esto significa que el paciente víctima de esos artefactos deben recibir asistencia médica de urgencias, hospitalaria, quirúrgica y de rehabilitación en forma inmediata y gratuita, así como también acceder gratuitamente a ayudas diagnósticas y a medicamentos. En el bordopatía, esporádicamente se presentan casos de víctimas por estos artefactos, ya que la mayoría de estos son desactivados por el Ejército Nacional, pero cuando se presentan casos de víctimas, estas son manejadas incorrectamente por personal sin capacitación adecuada, además con poca o nula experiencia, y sumado a esto, el tipo de transporte que reciben no es el indicado debido a que las vías son de difícil acceso y además no cuentan con recursos mínimos requeridos en estos casos. Todo esto es realizado en los primeros minutos de presentarte los casos de víctimas por estos artefactos, momento que es decisivo para el progreso de salud de los pacientes. Es por eso que el personal de salud del Hospital Nivel 1, el Bordo, deben ser los primeros en tener contacto con los pacientes y darle tratamiento adecuado. Aunque el municipio del Bordo Patía cuenta con el personal del Hospital Nivel 1 del Bordo, no está preparado adecuadamente para la atención a víctimas de los artefactos, ya que la mayoría de los profesionales de la salud desconocen las medidas de seguridad y el acompañamiento y cuidado durante el traslado para la atención a estas víctimas de minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos, lo cual puede dejar una secuela, la cual puede ser prevenible o en peores instancias acciones que los pueden llevar a la muerte. En Colombia hasta el 31 de mayo del 2021 se han registrado 12.071 víctimas por minas antipersonal y munición sin explotar, siendo 2006 el año más crítico, pues se presentaron 1.228 víctimas, el mayor número de toda la historia de Colombia. En la última década, la tendencia ha venido cayendo con excepción del año 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que no se presentaban desde el año 1999. En lo corrido del año 2021 se han presentado 65 víctimas según la Acción Integral contra Minas Antipersonal 2021. Sabiendo las necesidades del Hospital Nivel 1 del Bordo del municipio de Patía con respecto a la atención prehospitalaria, se ve la necesidad de plantear un proyecto de investigación para la formación de un personal de salud óptimo y de calidad, queriendo demostrar así que los pacientes con urgencia vital, víctimas de MAS, MUSE y AI podrían disminuir los costos en hospitalización, tratamiento o recuperación, o evitar su muerte si desde el momento inicial reciben el correcto manejo. Además, podrían evitarse las consecuencias prevenibles en una urgencia si se contara con un personal altamente entrenado.
La atención se le debe dar a una víctima de MADMU y ahí requiere de personal muy entrenado y con óptimos recursos físicos para asegurar la buena intervención. En el entorno de la salud, en el Hospital Nivel 1 El Bordo, se cuenta con buen personal médico y buenas enfermeras, pero en realidad la necesidad es contar con un excelente personal entrenado en atención prehospitalaria, que en última instancia va a ser el primero que tenga contacto con el paciente y con sus acciones evitará que el daño no sea tan grave. Objetivos. Objetivo general. Analizar el proceso de la atención brindada a pacientes víctimas de MAD, MUSE y AI atendidos por el personal de salud que labora en el Hospital Nivel 1 El Bordo del municipio de Patía, con el fin de mejorar la calidad del servicio prestado. Objetivos específicos. Identificar el nivel de preparación del personal prehospitalario que trabaja en el Hospital Nivel 1 del Bordo. Determinar las falencias que presentan en los que realizan la primera atención prehospitalaria o de primeros auxilios. Marco referencial. La INMA en Colombia se fundamenta en la necesidad de intervenir de forma oportuna y eficaz los territorios más afectados para lograr el mayor impacto humanitario y mejorar las condiciones para las poblaciones afectadas en procura del restablecimiento de sus derechos y del goce efectivo de sus territorios, así como el fortalecimiento de la convivencia ciudadana en las poblaciones de manera concertada con las comunidades y autoridades y territoriales. Marco contextual. El conflicto armado en Colombia nos ha puesto de presente las diferentes victimizaciones producidas por las diversas modalidades de violencia empleadas por diferentes grupos armados, las minas antipersonal, más la munición sin explotar MUSE, los artefactos explosivos improvisados AEI, las acciones bélicas y los atentados terroristas constituyen una estrategia de guerra utilizada a partir de la década de los 90 con el propósito de ejercer control territorial y como táctica de guerra para frenar el avance de la ofensiva militar. Eso ha implicado un costo humanitario para la población civil y la fuerza pública. La población campesina del Bordo Cauca es particularmente vulnerable a los accidentes ocasionados por MAD, MUSE y AEI, debido a que éstas se suelen encontrar ubicadas en lugares frecuentados por ellos, como fuentes de agua, sembradíos, árboles y caminos verdales. Enfoque metodológico. El enfoque metodológico de la investigación es cualitativo, ya que nos permite tener una percepción de la realidad objetiva, valora hechos sociales, actitudes y en este caso conocimientos de las personas que ya fueron encuestadas con el fin de comprobar, conformar y demostrar una causalidad. Este enfoque finalmente permite realizar una estadística para cuantificar y dar una certeza de los resultados para luego proceder con el proyecto. El tipo de diseño de la investigación tipo encuesta, el instrumento de investigación encuesta, consta de las siguientes preguntas: variables sociodemográficas, nivel de escolaridad, experiencia en el sector salud, nombre de IPS o S en la cual se aplica la encuesta. Se realizan, aquí se puede observar un cuadro que tiene que ver con la primera dimensión, el cual consta de 6 preguntas y tiene que ver con las medidas de seguridad para la atención y recomendaciones en el primer respondiente en atención a víctimas de MAD, MUSE y AEI. Este es otro cuadro con preguntas, consta de 5 preguntas y tiene que ver con el acompañamiento y cuidado durante el traslado al paciente víctima de estos artefactos. La institución del servicio de salud seleccionada es el Hospital Nivel 1 del Bordo. Aquí se evidencia una imagen del hospital. Sistematización de la información. La sistematización de la información se llevó a cabo de la siguiente manera. Para la entrevista semiestructurada y la observación durante la misma, se aplicó una guía con base en preguntas abiertas y detalladas a 10 profesionales de la salud. Aquí se evidencia un cuadro con las respuestas de los encuestados. Aquí se evidencian las respuestas de los encuestados. En la primera dimensión, las medidas de seguridad para la atención a víctimas de minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados. Este es otro cuadro que tiene que ver con la segunda dimensión sobre el acompañamiento y cuidado durante el traslado a las víctimas de estos artefactos. Resultados. Para el desarrollo de la investigación, proceso de la atención prehospitalaria a las víctimas de MAD, MUSE y AI se realizaron 10 encuestas
a los profesionales que laboran en el hospital nivel 1 El Bordo y se encontró que el promedio del personal entrevistado es de 36, el encuestado con menor edad es de 27 años y el de mayor edad es de 55 años. El sexo del personal prehospitalario en el hospital nivel 1 El Bordo, 70%, 7 son mujeres y el 30% son hombres. Aquí se encuentran las respuestas a las preguntas realizadas al personal de salud que labora en el hospital nivel 1 del Bordo. La primera dimensión sobre las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta para la atención a víctimas de minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados. Aquí se encuentran los resultados a la segunda dimensión: acompañamiento y cuidado durante el traslado del paciente víctima de minas antipersonal, munición sin explotar, MUSE o artefactos explosivos improvisados. Al personal prehospitalario, ¿qué conoce sobre el acompañamiento y cuidado durante el traslado del paciente víctima de MAD, MUSE y AEI? El 100% del total de los encuestados. Obstáculos metodológicos. En la recolección de los datos se me presentó dificultad, ya que no laboro en el área de la salud. Para realizar las encuestas me tocó dedicar tiempo extra, pues el personal de la EPS tiene horarios extendidos y además existen restricciones con las personas que ingresan al centro de salud debido a la pandemia. Además, la colaboración por parte de ellos es poca debido a que no les gusta responder este tipo de información. Análisis de los resultados. De acuerdo a la encuesta realizada al personal de salud respecto a las medidas de seguridad para la atención prehospitalaria a víctimas de minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados, se evidencia que el personal encuestado desconoce las medidas de seguridad para la atención a estas víctimas y por lo tanto puede poner en riesgo su vida y la de la víctima, así como también llevar a una secuela permanente o a un aumento de los gastos del tratamiento y la recuperación, o peor aún, la muerte de estos. En cuanto al acompañamiento y cuidado durante el traslado, se evidencia que la mayoría del personal encuestado conoce las formas y los procedimientos para realizar el traslado al centro asistencial. Discusión. Los resultados obtenidos en este proyecto muestran la falta de conocimientos de algunos de los profesionales de la salud de la IPS, lo cual representa un riesgo inminente a la población víctima de minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados. Conclusiones. Se puede analizar que todas las técnicas de primeros auxilios bien aprendidas siempre nos permitirán enfrentar de forma segura y efectiva una situación en la que esté en riesgo la vida de una persona. Las minas antipersonales, munición sin explotar y los artefactos explosivos improvisados son un problema latente en Colombia, donde las víctimas en su mayoría son civiles. Es por eso que debemos estar preparados como profesionales de la salud a prestar los primeros auxilios a estas víctimas. Recomendaciones. El Hospital Nivel 1 El Bordo debe exigir al personal de salud realizar actualizaciones, capacitaciones, cursos y certificaciones con más frecuencia para que el personal prehospitalario pueda mejorar sus conocimientos y por ende la atención al paciente víctima de estos artefactos. En esta diapositiva se puede evidenciar una imagen: minas antipersonal, amenaza bajo los pies colombianos. Muchas gracias.